Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, fuerte abrazo, que la gracia y la misericordia de Dios sea con todos ustedes, que Dios haga reposar sus vidas en su verdad, que puedan hallar regocijo en su esperanza. Así que por la gracia y misericordia de Dios estamos un día más para poder iniciar con la lectura de la Biblia con comentarios. Esto que tenemos acá es para ejercitarnos en lo que dice la palabra en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Eso fue lo que dijo Pablo a Timoteo, dando a entender de que entre que él llegaba con Timoteo, que se dedicara a la lectura, exhortación y a la enseñanza. Entonces, por esa razón, nosotros acá buscamos, entre tanto que Jesús venga, enfocarnos en la lectura y mientras leemos buscamos dar una exhortación o una enseñanza. Y en pocas palabras o en términos actuales sería comentarios. Entonces, también lo que la palabra dice en Nehemías capítulo 8, cuando dice que Esdras, mientras leía, buscaba colocarle el sentido para que comprendieran las escrituras. Entonces ese es nuestro sentir y nuestro enfoque, de lo cual buscamos trasladar de lo que el Señor nos brinda. Siempre consideramos en este caso el libro de Romanos. Nuestra dinámica es leer una parte de la Biblia, en este caso Romanos 16 del 1 al 24, y luego de eso es comentar lo que se ha leído. A veces nos vamos de versículo en versículo, a veces un grupo de versículos, todo dependerá de cómo se está presentando la lectura. Siempre, aunque tenemos de base la Biblia Reina Valera 60, pero juntamente con la Biblia Reina Valera 60 utilizamos a veces otros recursos, como lo que puede ser otras Biblias, ya sea la Biblia de las Américas, Biblia textual. También tenemos diccionarios como el diccionario Holman o Nelson, o a veces también hacemos uso del diccionario Strong Concordance, o el diccionario Vine, el diccionario Thayer, y algún otro recurso que se nos puede presentar a veces, o algún comentario a través de algún otro eh, hermano en Cristo Jesús, para enriquecer y complementar también la lectura, ¿verdad? Entonces, Dios los bendiga y vamos a orar para dar inicio, para que el Señor nos dirija y nos ayude en este tiempo. Amado Padre, amigo y pastor, te agradecemos por tu eterna y fiel bondad, porque nos has dado la fuerza para estar un día más aquí delante de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, para que tu palabra y tu verdad sean nuestras vidas y que nos alegremos en tu salvación. Gracias por tu gran bondad, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia y piedad. Dirígenos hoy, Señor Jesús, para agradecerte y para amarte, para ser sostenidos en tu diestra y para conocer tu reino. Por favor, háblanos, por favor, dirígenos y indícanos el camino. Guíame personalmente para poder transmitir la palabra como tú lo necesitas, en la dirección que tú anheles. Y también, por otro lado, que las personas que nos escuchan puedan también recibir de la palabra tuya sin interrupciones, sin estorbos, porque a veces el enemigo puede estorbar para quitar la palabra, la semilla que quiere ser sembrada. Te agradecemos, amado amigo y pastor, amado y socorro, por la bendición de darnos tu fuerza, de tu amor y tu verdad. Gracias, eterno y verdadero. Gracias, amado pastor y Señor. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ok, entonces, como mencionábamos, estamos aquí en la lectura. Vamos a tener la dinámica que siempre tenemos, que es prácticamente leer basado en ciertos títulos que también otorga, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, que es saludos personales. Ese prácticamente es el título que presenta la Biblia Reina Valera 60. En otras Biblias dan otros títulos o segmentan de diferente manera. En este caso, saludos personales es del versículo 1 al 24. Entonces vamos a leer esa parte y luego vamos a adentrarnos en ya los comentarios. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Dice aquí Romanos 16 del 1 al 24, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saluda también a la iglesia de su casa, saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Como hemos estado hablando con relación a esto, vamos ya varios transmisiones relacionadas al capítulo 16. Y una de las cosas que hemos hablado es la importancia de los saludos, que también es algo que deberíamos comenzar a entrenar, por así decirlo, a aplicar en nuestra forma de vida y no tomar los saludos como algo fuera de la Biblia o fuera del enfoque de Cristo. Más bien entender que si hay una manifestación de saludos, debemos comenzar nosotros también a aplicar estas manifestaciones de saludo en nuestra vida cotidiana. Es decir, darle un valor a los saludos en Cristo Jesús. Saber que con los saludos podemos ministrar, apoyar o también asimismo representar o dar una validación a ciertas personas, como lo hemos estado viendo. Esto nos va a ayudar a nosotros mayormente, ¿verdad? Y pues también a suministrar el Espíritu de Dios, como ya lo hemos hablado, por ejemplo, en el caso de María, que cuando María saluda a Elizabeth, ella fue llena del Espíritu Santo, es decir, que con un saludo suministró algo. También cuando Jesús a veces menciona, dice, cuando vaya a una casa, decir, pase a esta casa, o cuando vemos también de que cuando nomás Jesús resucita, lo primero que hace es saludar. Entonces, es parte de lo que tenemos. También hemos hablado, o lo que hablamos la semana pasada, era acerca de Urbano, el colaborador, que nos detallamos en esa parte de la colaboración que tuvo
Urbano acerca con Pablo, y no necesariamente hablamos de que es porque nos estén rogando o nos estén pidiendo que les ayudemos a los demás, sino que debe salir de nosotros buscar colaborar porque están bajo nuestro mismo objetivo. Entonces uno puede buscar la colaboración para que eso implique un crecimiento, un mayor avance de lo que es el Evangelio y el reino. Aún asimismo, pues también las personas que participan en una congregación, si ven que lo que está haciendo la iglesia o el ministerio, la congregación es para Dios, no necesariamente es para que nosotros promocionemos la iglesia o el ministerio, sino que nosotros colaboremos como hermanos dentro de ese ministerio para que la palabra de Dios sea conocida. Es decir, no es tanto que conozcan necesariamente el ministerio, ya que recordemos que ministerio es un servicio, es decir, el ministerio o lo que nosotros conocemos como ministerio es un servicio hacia Dios. Es una manera específica, por lo cual no necesariamente estamos promocionando el ministerio, sino que buscamos ministrar o compartir la palabra del Señor Jesús. Obviamente Dios utiliza los diferentes siervos o vasos para traer la palabra, pero quería recalcar el punto de lo que hablamos la semana pasada, Urbano, de que nosotros en una mente más sana o más consciente, buscar ver cómo colaborar con Dios, cómo colaborar con la verdad. Y esto de colaborar con Dios no lo digo yo, lo hemos visto con el caso del apóstol Pablo cuando dice que él, Pablo, Apolo son colaboradores de Dios, es decir, que ellos están buscando entregarse a la ayuda bajo el mismo objetivo que Dios tiene. Entonces nosotros asimismo no deberíamos buscar la manera de colaborar con otros hermanos en Cristo. Obviamente si vemos que el objetivo que tenemos también es el mismo, como dice la palabra, no andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Más que pelear o solo generar debates, porque a veces eso se hace, es buscar también de qué manera podemos colaborar para generar un avance. Ahora, retornando acá, que es lo que vamos a ver hoy, Romanos 16:10, este pasaje, aunque es corto, pero tiene algo que es importante, porque vemos que en los diferentes saludos que se dan, siempre resalta algo el apóstol Pablo de las personas que saluda. Ya hemos visto que, por ejemplo, dice, los que me apoyan, los que han colaborado conmigo, el amado o María la que ha trabajado mucho. Es decir, que siempre no da solo el nombre, sino que también da algo relacionado a la persona. Algo así, en términos, como hemos hablado, hacer como un salón de clases. Juanito o ¿cómo se llama? O Pablo, el que es inteligente, el Manolo o qué sé yo, Roberto, que es el futbolista o el atleta, el otro el que molesta, el otro que es gracioso, etcétera. Está dando una clasificación, algunos le llaman un adjetivo a cada persona. Y eso también es importante porque también nos ayuda a nosotros a entender algo y también en el sentido de que a veces en nuestro caso en particular podemos resaltar delante de Dios de una manera. Obviamente tal vez delante de los hombres no nos vean o no nos consideren o no nos tomen en cuenta porque obviamente ellos tampoco están viendo nuestra obra en Cristo Jesús. Pero Dios sí la está viendo y obviamente al acercarnos a Dios, Él nos va a tener a nosotros definidos, por así decirlo, bajo un adjetivo, bajo una clasificación que nos puede ver nosotros como amados, como colaboradores, como personas que perseveran, personas que ayudan, personas que sirven delante de Él, no necesariamente delante de los hombres. Los hombres a veces no se van ni a enterar lo que nosotros hacemos. Entonces, en este caso en particular, aquí se habla de Apeles. Saluda a Apeles, pero no solo dice salúdenme a Apeles, sino que dice saluden a Apeles aprobado en Cristo. Es lo que igual mencionamos en el versículo anterior, que era el 9, decía Urbano, que era colaborador, y luego que era Estaquis, amado en el Señor. Entonces vemos que ahí están manifestando algo sobre la persona. Entonces, en este caso, Apeles es aprobado, y es bien interesante esto que él menciona como aprobado, porque no es algo que nosotros necesariamente estaríamos usando comúnmente con una persona. Regularmente a veces nosotros decimos el que me cae bien o el que es inteligente o el diligente o el entregado, sino que en este caso utiliza el apóstol Pablo aprobado en Cristo Jesús.
Para algunos de nosotros tal vez no podría significar mucho, pero realmente esta clasificación o esta manera de dirigirse a Apeles es bastante importante porque esto es lo que le pide realmente Pablo a Timoteo. Pablo le pide a Timoteo que se presente aprobado delante del Señor. Y lo otro aquí también que es importante ver, que por lo menos a mí me llamó bastante la atención, que apeles significa llamado. Ese es el significado de apeles, llamado. Entonces vemos que dice que si lo miramos de esta manera, saludad al llamado que es aprobado. Y esto nos habla que nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús. Es decir, todos nosotros como hijos o como creación o como personas que antes estaban de las tinieblas y que fuimos llamados a su luz admirable. Entonces, todos aquellos que somos llamados necesitamos ser aprobados. Si lo miramos en esta figura, todos los llamados necesitamos ser aprobados. Pero también hay que ver algo relacionado a aprobado, a qué se refiere, porque ciertamente en nuestro contexto nosotros a veces tenemos un significado de aprobado. Algo tan sencillo que puede ser de que cuando uno le pasa un examen en la escuela, que regularmente la mayoría de nosotros tal vez hemos estado en la escuela o inclusive también nos ha tocado que pasar por ciertas características, por ejemplo, un examen de conducir o tal vez una licencia sanitaria y ese tipo de situaciones. Entonces vienen y nos califican, es decir, que uno viene y cuando hacen un examen a veces le ponen 100 o creo que en otros países utilizan un A o A más. Entonces uno salió aprobado en ese examen. Es decir, que cuando nos fuimos puestos a examen, fuimos clasificados como aprobados. Pero también puede pasar en ciertas ocasiones que uno puede ser clasificado como reprobado. Esto nos da a entender a nosotros que Apeles fue puesto a prueba por parte del Señor y él salió aprobado. Y puede ser de que en la constancia de las pruebas que Dios ha puesto en Apeles, Apeles ha salido aprobado. Pero hay algo interesante también con aprobado, cuando estuve revisando la palabra aprobado, que aprobado no hace referencia únicamente a una persona que salió con, por ejemplo, bueno, no sé cómo es en otros países, pero por lo menos aquí en Guatemala, cuando uno saca 61, le llaman raspado, es decir, que uno apenas si ganó. Entonces, ya, por ejemplo, si uno saca 60 para abajo, esto es reprobado. Pero si uno saca de 61 o de 60 para arriba, esto es aprobado. Entonces, cuando el apóstol Pablo, o cuando la palabra enseña, acerca de aprobado, hace referencia específicamente a aquellos que fueron aprobados, no de forma, por así decirlo, raspada, como lo diríamos nosotros tal vez coloquialmente, sino que está hablando de las personas que han sido aprobados con una buena calificación. Ahí está, perdón. Pero solo quería, aquí está, a ver si me salía el lapicito de una mejor forma, porque a veces sale como cuadrado. Vamos a probar aquí. Ok, entonces cuando hablamos de aprobado, aquí está. Entonces, como mencionaba, la palabra aprobado no habla necesariamente de un aprobado de una manera raspada o, por así decirlo, apenas pasar. Eso no está hablando de esa manera. Como mencionaba aquí, por ejemplo, en las escuelas de Guatemala, que con 61 veces se gana buena universidad para arriba, sino que está hablando de una buena calificación, hagamos de cuenta de 90 a 100%. Entonces, en este caso está hablando de un aprobado de tal manera. Algo así como cuando se manejan controles de calidad y si algo no está bien, entonces no pasa el control de calidad, ya sea en textiles, ya sea en comida, ya sea en diferentes situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces nosotros estamos en el Evangelio, a veces buscamos aprobar aunque sea raspado, pero realmente para Dios no necesariamente está buscando que nosotros apenas si pasemos las pruebas que nos da. Es decir, Dios necesita que nosotros seamos aprobados, por así decirlo, al 100%.
no necesariamente raspado. Por eso la Biblia dice que es hasta llegar a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Entonces ahí estamos saliendo aprobados para Él. Esto también nos da a entender por qué es que Cristo no ha venido aún todavía por su iglesia, porque la iglesia no ha alcanzado el nivel de aprobación para Él. Porque si fuera solo por llevarse, así como que, aunque sea, nos vamos a llevar aquí a la iglesia así como está, ya no, tal vez ya hubiera acontecido todo lo que refiere el Apocalipsis, ¿verdad? Pero Dios dice la palabra que Él está esperando pacientemente por causa que nosotros no nos hemos entregado, por así mencionarlo, a buscar ser aprobados o a alcanzar la estatura. A veces no es solo el hecho de que se cumplan las señales o los presagios o otros tipos de cosas, sino que Dios está buscando, como dice la palabra, a su esposa que sea madura. Entonces, mucho se habla a veces de que Dios venga por la iglesia, pero ya se está considerando, pensando que la iglesia es madura. Y realmente Dios espera que su novia, que su novia sea madura. Puede ser que la novia esté, pero no está madura. Puede ser puede ser que sea, por así decirlo, limpia, sin tacha y sin mancha, pero no está madura. Y eso es lo que tenemos que considerar nosotros con relación a la novia de Dios. Si nosotros queremos que Cristo venga, no es solo el hecho de que prediquemos el evangelio a toda criatura, sino que también nosotros seamos maduros, porque Dios no viene por una iglesia o por una novia que es inmadura, es por una madura. Lo hemos citado en el caso del libro de Cantar de los Cantares, cuando dice, ¿qué pasará cuando pidan a nuestra hermana que no tiene pechos? Vamos a leerlo, creo yo, para poder darme a entender acá. Creo que es... Aquí está. Esto es Cantares 8:8. Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si hay muros, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Entonces vemos aquí que cuando se hablare de ella, cuando de ella se hablare, hace referencia a darle en matrimonio. Entonces vemos de que se hacen la pregunta, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando se hallare de ella? Entonces nos hace referencia de que Dios no está buscando necesariamente una mujer inmadura, sino que habla de madurez. Constantemente en la palabra se nos habla de buscar la madurez, de alcanzar la estatura. Pero lastimosamente nosotros nos hemos sobrevalorado. Nosotros ya nos hemos colocado en una posición de que somos maduros. Y eso ya lo he visto cuando uno comienza a ver videos de internet, oye a los predicadores, y los predicadores en muchos casos se evalúan como que ellos ya son maduros. Inclusive vi un predicador que dijo eso en una cuestión cuando hablaba de celebrar la Navidad. Decía, nosotros que somos maduros, celebramos la Navidad, decía él, ¿verdad? En forma como resumida lo estoy mencionando, porque no necesariamente fueron las palabras exactas, sino hablaba en el punto de que ellos tenían un nivel de madurez y por eso creo que ellos, no sé si en México le llaman pan de muertos y otros tipos de cosas, entonces decía que ellos, como eran maduros, lo podían hacer. Entonces, puede ser un predicador reconocido, puede ser una persona que ha aprendido por muchos, pero no necesariamente significa que sean maduros. Nosotros nos hemos catalogado y nos hemos puesto el sello de que ya somos maduros, pero realmente no necesariamente significa que seamos maduros. Puede ser que estemos buscando alcanzar la madurez, que es otra cosa. Es decir, tal vez no somos niños en su totalidad, pero estamos, por así mencionarlo, en una etapa de juventud espiritual. Lo metería yo tal vez en ese contexto. Y no necesariamente una postura de madurez como tal en el término de ser un anciano. Por eso el apóstol Juan decía, el anciano a la señora elegida. En este caso, él reconocía su manifestación de madurez, en este caso a un nivel de anciano, porque cuando se habla de ancianos son capaces, según la Biblia, los ancianos son capaces de ser testigos, de establecer un juicio
y de coordinar otro tipo de situaciones sobre el pueblo de Dios. Entonces nosotros a veces tal vez tenemos un nivel de juventud, pero no necesariamente de madurez a la manera de ancianos. Inclusive a veces nosotros, o por lo menos en mi caso, los 30 años, bueno, ahorita tengo 36, pero de igual manera, según la Biblia, una persona a los 30 años o 40 años es considerada como joven en términos en el servicio de Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y cuando él le dice, Pablo a Timoteo, nadie teme en poco tu juventud, nosotros como personas en esta cultura mencionamos o pensamos de que son personas, Timoteo pudo haber sido un joven qué sé yo, de 15 años a 20, 22 años, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pablo dice, nadie tome en poco tu juventud, más o menos Timoteo tenía entre 30 y 40 años. No necesariamente tenía 30 realmente, sino que él podía haber un rango entre un cálculo que a veces menciona la gente, podía ser entre 30 y 40. Imagínense que él tuviera inclusive 40 años y que el apóstol Pablo lo considere joven en términos por así decirlo, en servicio, en gloria, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos de que, y vemos de que también Timoteo, una persona bien dedicada, bien entregada, y que tal vez él avanzó mucho más rápido que otros, por lo cual fue puesto, a pesar de su juventud, hasta a estar en un cargo. Pero vemos de que no necesariamente significa de que porque uno sea predicador, porque uno ya esté enseñando, ya haya alcanzado un pleno juicio de madurez. Entonces, eso también hay que considerarlo. Menciono todo esto por el punto de aprobado, porque nosotros nos estamos aprobando a nosotros mismos en diferentes ámbitos y poniéndonos, por así decirlo, ya con un sello de calidad, pero realmente no es la misma calidad tal vez que maneja Jesucristo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que considerar. Algo similar al hecho que, por ejemplo, cuando Jesús habla en Juan capítulo 3 a una persona, dice, y tú que eres maestro de Israel, no sabes esto, haciendo referencia con relación al nuevo nacimiento. Entonces vemos de que para Jesús, esta persona no salió aprobada, porque no sabía ni siquiera lo básico de lo que podría ser la doctrina según Jesucristo. Entonces, si lo miráramos de esa manera, él podría haber sido aprobado por muchas personas que estaban y lo rodeaban. Inclusive podrían decir a la persona, este sabe mucho, ve con él para que te enseñe. Pero cuando Jesús lo examina, le sale reprobado porque ni siquiera sabía lo que era el nuevo nacimiento, que para Jesús eso era lo básico. Con esto no quiero resaltar y poner nosotros en una postura de que, hermano, es que yo sí sé la doctrina básica, yo sí sé lo que es el nuevo nacimiento. No estoy entrando a ese punto porque no es el hecho, porque nosotros ya Jesús nos dio, por así decirlo, por lo menos la noción. Pero sí me he dado cuenta de que hay muchas personas de que ya llevan muchos años en el Evangelio, pero ni siquiera saben lo que es doctrina básica. Y personas que aparentemente pueden ser que sepan, por así decirlo, la Biblia, y uno les pregunta, mira, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es esto? Y las respuestas que dan son respuestas, yo le llamaría como respuestas enlatadas, es decir, ya se ha hablado mucho de eso y ya, mira, es esta respuesta. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a alguien acerca de la oración y regularmente la mayoría dice orar es hablar con Dios. A veces es como una respuesta enlatada, ¿verdad? Porque todo lo dice, entonces ya uno lo dice, entonces como que fuera reproducida en masa y cuando uno le pregunta eso le dicen a uno, como que fueran respuestas enlatadas. Pero lo que quiero transmitir con esto no significa que tampoco esté mal ese concepto. El punto es de que no pueden dar algo más allá de eso. Inclusive cuando se habla del bautismo en agua hay otros aspectos y uno le pregunta y dice, no, es que solo es echarte al agua o algún tipo de punto. Pero realmente no saben explicar por qué o para qué Dios nos pudo haber dado el bautismo en agua y solo damos a veces nosotros respuestas superficiales. Claramente estoy hablando del bautismo en agua, pero podría hablar yo de otros temas y también de la práctica de esos temas, porque no solo saberlo, sino también llevarlo a cabo. Entonces, en este caso, en particular con aprobado, significaría de que a los ojos, por así decirlo, de Pablo, por todo lo que vio Pablo sobre Apeles, Apeles fue aprobado.
si miraríamos en un punto de juicio, ¿verdad? Porque a veces nosotros también, inclusive a veces en los trabajos o en la escuela, las personas se dedican a observar, inclusive como hablábamos de los exámenes, y uno comienza a ver la actitud de alguien y uno puede aprobar o desaprobar la actitud de una persona. En este caso no sabemos del todo cómo pudo haber sido la postura con Apeles, pero sí había una convicción del apóstol Pablo a indicar de que Apeles era un aprobado en Cristo Jesús. Ahora, para entrar más a detalle, porque obviamente estamos hablando ahorita de que cada quien tiene un punto, por así decirlo, hasta cierta manera subjetivo de aprobar o desaprobar algo. Entonces vamos a ver versículos en la Biblia ahorita para dar a entender o para darnos una idea de cómo también deberíamos nosotros aprobarnos, porque como he mencionado, nosotros nos hemos buscado aprobarnos a nosotros mismos tal vez de una mala manera. Y esto de la aprobación está en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay personas que han aprobado su estilo musical, que regularmente es la forma de alabar a Dios o de adorar. Ellos mismos se han dado por aprobados y decir que eso es lo que Dios quiere, cuando no necesariamente significa que es lo que Dios quiere. Hay otras personas que se han aprobado en su forma de vestir, cuando también, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que las mujeres vistan de manera decorosa o también sin peinados ostentosos. Entonces, ¿qué significa? De que estas mujeres o varones han aprobado su forma de vestimenta, o inclusive hay personas que han aprobado que no es malo tatuarse, y diferentes cosas le han dado su aprobación. ¿Basado en qué? En su forma de pensar, no necesariamente basado en la palabra. Es decir, estas personas no necesariamente han estudiado la palabra o han meditado o han consultado con Dios para ver si es correcto lo que están haciendo o no. Simplemente tienen un pensamiento superficial, por así decirlo, o que solo han medio indagado en eso y han dado su aprobación, o han escuchado a alguien dando argumentos acerca de un tema y por eso los ha invitado a hacer lo que están haciendo. Y esto vuelvo a repetir, en música, en vestimentas, inclusive en sistemas de aprendizaje, como por ejemplo la teología. Hay personas que han aprobado tanto el sistema de aplicación teológica que ya lo han dado como que eso es de Dios y que solo por ese medio la persona puede aprender. Entonces, todos nosotros como humanos hemos estado probando cosas a nuestra manera. Y algunos dirán, no hermanos, que yo por la palabra de Dios lo he hecho. Pero la Biblia también dice, por sus frutos los conoceréis. Si nosotros decimos de que algo es, tiene que manifestarse el fruto. Y el fruto no se basa solo en cantidad. Porque, por ejemplo, en este caso con la música, las personas dicen, hermanos, que nosotros que cantamos, qué sé yo, reggaetón o rock o pop, bachata o cualquier otro género, dicen, es que hermanos, mira, hay mucha gente que ahí nos escucha y que se ha convertido, etcétera. Pero la Biblia dice por sus frutos, no por la cantidad de frutos. Es decir, que no es solo el hecho de que alguien se convierta, sino que qué fruto está llevando esa persona que se convierte. Porque una persona puede decir, hermano, yo acepté, pero de ahí en adelante no sabemos qué está haciendo. Porque no es diferente ese tipo de conversión, porque lo que se siembra se cosecha. Entonces a veces estamos justificando nuestras aprobaciones a través de lo que se está dando, que hay mucha gente. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con personas que predican acerca de lo que se conoce como la prosperidad o la falsa prosperidad, vemos de que esas iglesias están llenas. Entonces ellos podrían decir, hermanos, que estoy predicando la verdad porque mire toda la gente que se está convirtiendo acá. Entonces vemos de que puede haber mucha gente que se está convirtiendo según ellos, pero no necesariamente que ese fruto esté aprobado delante de Dios. Algo así cuando uno recoge manzanas o recoge naranjas, vemos de que puede estar buena o puede estar mala. Por eso la Biblia dice, un fruto bueno da, pero un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Entonces a veces no estamos solo hablando de cantidad, estamos hablando de la calidad del fruto que se está produciendo. Entonces ahí es donde nosotros evaluamos mal la situación en la cual nos estamos presentando o aprobando. Entonces, para ver esto un poquito más a detalle, vamos a ver aquí la palabra en griego que habla de aprobado. Dice dokimos, que es la 1384. De doqueo, 3380. Propiamente aceptable.
aquí aparece como corriente después de aquilatar, es decir, aprobado. Y aquí menciona resistir la prueba o aprobar. Y esto vamos a ver aquí también algo importante. Vemos aquí los que pueden ver en pantalla que dice que aquí está entre paréntesis algo que dice corriente después de aquilatar. ¿Esto por qué sale? Esto es porque en el diccionario Strong Concordance en inglés tiene una forma de declarar esto, pero vemos de que no es muy entendible. Por esa razón busqué yo una alternativa a la traducción y tenemos esto. Corriente después de aquilatar puede significar vigente después de ser aprobado o aceptable tras la evaluación. Entonces vemos que aquí nos da a entender a nosotros de que este punto de aprobado significa que tuvo que haber pasado por una prueba. Esta prueba dio lugar a que se siga vigente. Por ejemplo, en este caso, cuando dice vigente después de ser aprobado. Si no estoy mal, según lo que estaba viendo, esto podría hacer referencia a una moneda. Moneda, por ejemplo, que puede ser de plata, de cobre. Entonces, esta moneda se evalúa o se hace ciertas pruebas. Entonces, si pasa la prueba, esa moneda sigue vigente. Si esa moneda, por ejemplo, daba la apariencia de que era verdadera, pero cuando pasa la prueba es falso, eso ya no queda vigente. Más o menos como los billetes que nosotros tenemos cuando son grandes, que son de, qué sé yo, aquí en Guatemala son de 100 quetzales o 200 quetzales, que también los dólares, por ejemplo, se pueden falsificar de dólares de 100 dólares o, qué sé yo, 20, etcétera. Entonces, al pasarse la prueba, se puede ver si si se puede dejar de circular o puede continuarse porque es verdadero. De igual manera aquí también aceptable tras la evaluación. Entonces, por ejemplo, en empresas o en otras, por ejemplo, si lo comprobáramos con una venta de ropa, verificáramos, es aceptable porque pasó por ciertas medidas. Entonces, lo que hace, ya la persona acepta el valor. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando yo estuve vendiendo pantalones de lona en el mercado, una de las cosas que nosotros decíamos era que, por ejemplo, el pantalón es lona lavada, le hablamos a las personas. Y ese término de lona lavada era para buscar darle un respaldo a lo que nosotros vendíamos. Porque cuando el pantalón no se lavaba o no pasaba por un proceso de tratado con la tela, se podía, a la primera lavada se podía desteñir, se podría encoger. Entonces significaba de que si alguien compraba, por ejemplo, un talla 34, podía bajar a un 33 o 32 después de lavarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decíamos es lona lavada, estábamos diciendo a la persona que ya había pasado por un tratamiento hagamos de cuenta que a pesar de que era 34, pero se hacía una talla un poquito más grande. Para que cuando pasara por el tratamiento de lavado y teñido y otro tipo de cosas, ya ya estaba, por así decirlo, con la talla exacta y también con el desteñir que siempre sale en la primera lavada. Entonces, cuando la persona le tocaba que comprarlo y lavarlo, ya no se le iba a encoger ni tampoco desteñir, tal vez a la medida como al principio. Entonces, nosotros damos ese comentario para darle a entender a la persona de que nuestro producto era aceptable, en este caso la venta de pantalones. Entonces, obviamente, cuando ellos iban, lo lavaban o lo usaban, se daban cuenta de que lo que nosotros estamos diciendo era verdadero. Por lo tanto, lo aceptaban y volvían a comprarnos ropa porque sabían de que no tenía problema necesariamente, ¿verdad?, con nosotros. Entonces, en este caso, por esa razón, vemos de que aquí, por algún motivo, en el inglés, tal vez esto podía tener más sentido, la traducción, pero por esa razón puse estas otras dos alternativas de traducción de lo que ha puesto el Strong Concordance. Ahora, vamos a ver ciertos versículos para poder entender de mejor manera la capacidad que nosotros debemos tener para probar, porque ciertamente Dios nos puede probar a nosotros mismos, pero también significa de que nosotros tenemos que aprender a probarnos, porque regularmente la Biblia enseña mucho acerca de que nosotros debemos salir aprobados delante de Dios, pero también saber cómo evaluarnos o aprobarnos,
que lo vamos a ver que hay un versículo que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Entonces, él nos pone en una postura de que nos juzguemos con juicio justo y también habla de que Dios nos va a juzgar. Entonces, cuando habla de que Dios nos va a juzgar a nosotros, significa de que a veces por esa razón no salimos de pruebas, llevamos año tras año en la misma situación, porque Dios quiere que salgamos aprobados, no raspados, sino que, por así decirlo, con un 100. Y a veces alguien dirá, hermano, pero nunca paso esta prueba y esta prueba siempre me pasa porque no se ha dispuesto a saber qué es lo que Dios quiere. Y por esa razón queda, por así decirlo, como enciclado, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí Romanos capítulo 14, el 3 al 23. Esto, en este rango de versículos se encuentra la palabra, pero para poder entender esa palabra o lo que habla de aprobado, vamos a ver el contexto. Dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces vemos aquí algo bien importante. Dice, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, ¿qué significa? De que a veces criticamos mucho, pero realmente no buscamos necesariamente no poner tropiezo a otros. Ahora vemos aquí el siguiente, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto podría estar muy bien para muchas personas que les gustan hacer ciertas cosas malas, ¿verdad? Hagamos de cuenta que se pongan tatuajes, que anden con ropa provocativa, que les gusta cantar diferentes géneros de música, etc. Entonces la persona dirá, es que cantar para mí, música rap, electrónica, bachata, reggaetón y balada o cualquier tipo de cosa, eso para mí no es inmundo, podría decir algo, porque para mí mi conciencia es para Dios. Está bien, hasta cierto punto lo podríamos aprobar por poner un ejemplo. Dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ok, entonces significa que si yo digo que buscar ropa provocativa, hacer, cantar reggaetón, etcétera, todo eso puede ser inmundo, entonces para mí lo es. Muy bien, ahí no hay problema. Aquí estamos en un punto, por así decirlo, centrado. Veamos el 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ok, aunque aquí habla de comida, tampoco vamos a centrarnos solo en la comida. Entonces aquí este es un punto como de esencial, vamos a ponerlo, que lo podemos sustituir por otra cosa. Por ejemplo, si veamos aquí por ropa, pero si por causa de la ropa tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la ropa tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, alguien dirá, hermano, es que no hay que cambiarle ni sustituirle algo a la Biblia, diría alguien. Es que no estoy cambiando, estoy tomando la esencia del mensaje. Cuando Jesús dijo, ustedes no han entendido lo esencial de la ley, que la ley es fe, amor y misericordia. No, pero que es fe, justicia y misericordia. Entonces, en ese punto Jesús está indicando que ellos no habían entendido lo esencial de la ley, la esencia de la ley o lo que quiere transmitir la ley. Entonces solo están tomando el régimen literal, pero no la esencia de la ley. Es decir, que estaban diezmando sin considerar el amor, diezmando sin considerar la fe, diezmando sin considerar la justicia. Solo estaban haciéndole porque sí. Y también eso involucraba en dejar de ayudar a sus padres o algunas otras manifestaciones que podemos ver. Entonces aquí estamos tomando la esencia del mensaje que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque él no puede dar todos los ejemplos de todo. Por ejemplo, imagínense que la carta que nos dieran fuera una gran carta con todos los ejemplos, ¿verdad? Con todos los patrones, con todas las situaciones. Entonces, eso sería demasiado grande. Por eso tenemos que aprender a entender la esencia del mensaje que está diciendo. Entonces, por eso mencionaba acá de que si cambiáramos esto por ropa, y en este caso vamos a ponerle ropa sensual, por ejemplo. Sensual haciendo referencia a hombres y mujeres por igual. No estoy solo centrando en una mujer. Pero si por causa de tu ropa sensual tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, no hagas que por la ropa sensual tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
Entonces, en este caso vemos de que nosotros podemos poner tropiezo con lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros lo podemos aprobar. Nosotros podemos pensar que es bueno, que no es inmundo, pero eso está provocando que le sea afectado a otra persona. Por eso el apóstol Pablo, cuando vimos en el versículo 13, dice, buscad no poner tropiezo. Es decir, tú puedes pensar que no es inmundo, pero busca no poner tropiezo. Entonces, en este caso, puede ser que alguien dirá, ponerse un pantalón súper ajustado, ya sea hombre o mujer, o andar con retazos de ropa, realmente, ¿verdad? Como a veces la ropa a veces es tan pequeña. Y puede ser que alguien dirá, yo no tengo problema, hermano, de salir con una pantaloneta bien pequeñita y una playera o sudadera bien pequeña, ¿verdad? Yo no tengo problemas, así me mantengo en mi casa y así me siento cómoda y cuando salgo a la calle así salgo porque no me quiero vestir. Está bien si quiere, o sea, tal vez para él no le suene malo, pero el problema está que va a pasar alguien que está luchando contra el pecado, que está buscando vencer y la persona se está manifestando como una tentación, ya sea hombre, ya sea mujer. Entonces está contristando al hermano y como dice acá, se puede perder el hermano, es decir, que el hermano en su lucha por querer vencer, pero esta persona, hombre o mujer, está manifestándose en esa postura sensual, él puede caer, pero el problema no es él, porque la gente dice, no, hermano, eso es un pecado de ellos. No, uno abrió la puerta para hacer el tropiezo, como lo mencionamos acá en el versículo 13. Dice, sino más bien decide no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano. Es decir, que uno tiene que tener cuidado en no provocar la caída de alguien. Es decir, que uno puede ser una fuente de caída para una persona. Entonces vemos aquí el 16. No sea pues vituperado vuestro bien. No sea pues vituperado vuestro bien. Entonces habla de que uno en teoría puede pensar que algo no es inmundo, pero eso también que uno está haciendo puede ser señalado de algo malo. Ahora, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor Jesús, en el Espíritu Santo. 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí está la palabra aprobado. Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces el punto aquí que mencionábamos no es el hecho de que yo coma o no coma en ese sentido como tal, o si yo me he visto con ropa súper apretada o con súper holgada o con pantalón roto, no, o cantar rap o reggaetón o alguna otra cosa, sino que está hablando de que lo que yo haga tiene que estar cimentado en justicia, en paz y en gozo, independientemente de la manifestación física, ya sea comida, ya sea ropa, ya sea música, ya sea algún otro tipo de acto. Porque si hago lo que es de Dios basado en justicia, basado en paz y basado en el gozo, esto es lo que agrada a Dios y es lo que es aprobado también por los hombres. 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 20. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es comer carne. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces vemos aquí que en este caso dice algo bien importante. 20. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Entonces cuando aquí habla no destruya la obra de Dios, está hablando de un hermano en Cristo. Porque los hermanos o nosotros somos una obra de Dios. Y vemos que en los versículos anteriores hablaba de que uno por causa de la comida podía poner tropiezo al hermano. En este caso, cambiándolo en este caso la ropa sensual, no destruyas la obra de Dios por causa de tu ropa sensual o por tu sensualidad en términos de que la está extendiendo o manifestando. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es decir, pero es malo que el hombre, ya sea hombre o mujer,
haga tropezar a otros, cambiamos aquí ropa, con su ropa, con lo que se viste. Vamos a poner aquí visto. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No estoy solo enfocándome en la vestimenta, estoy manifestando las diferentes situaciones que hay en la vida, ¿verdad? Y esto habla claramente, inclusive cuando lo hablamos en su momento en Romanos 14, hacía referencia acerca de los que eran débiles en la fe, que realmente ahí se centra el 14 y el 15. Entonces, claramente alguien dirá, hermano, pero si yo estoy bien, yo con mi ropa, yo con mi tatuaje, o yo con mi vestimenta, o con mi música, todo lo que pueden resaltar. Pero si eso está provocando algo en las demás personas para caída, entonces el problema ya no voy a ser yo, pero el problema no son ellos, soy yo, porque yo estoy provocando el tropiezo para la caída de ellos. Porque alguien dirá, hermano, es que ellos son de mente débil. Sí, y por esa razón hay que cuidarlos más. Entonces, una persona dirá, hermano, es que son los pecados de él, ¿por qué me puedo vestir como yo quiera? Es el pecado de él, es la cuestión de él, es la conciencia de él. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero eso solo refleja la mentalidad inmadura de la persona, porque lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo es de que yo tengo que cuidar de no provocar un tropiezo hacia otra persona. Que hay personas que ciertamente están en sus lujurias, en sus maldades, en sus hechicerías, etcétera, pero hay otras personas que están luchando, están peleando, están buscando la consagración en sus diferentes maneras o en sus diferentes luchas, pero nosotros a veces le podemos colocar el tropiezo. Y por eso habla de la ropa sensual, ya sea hombre como mujeres, porque también mujeres tienen cierta lucha, ¿verdad?, que uno no conoce porque uno es hombre. Pero claramente se ve que hay personas que quieren luchar, pero por ejemplo se pone una mujer enfrente que es creyente con una manifestación sensual y otro estaba de luchar y tal vez va comenzando en el evangelio, pues puede hacerlo caer sin que la persona se dé cuenta, ¿verdad? Eso también vuelvo a repetir con las otras manifestaciones que se puede dar, como inclusive, por ejemplo, yo lo he mencionado con videojuegos o series de televisión, de que para algunos puede ser que no lo consideren malo, pero una persona puede ser del otro lado, estar luchando con la adicción a los videojuegos, la adicción a la televisión, y que de repente uno ponga ahí, miren, estoy jugando tal juego, y ese es en el cual la persona se pone adicta, y la persona, si el hermano pastor está jugando, eso significa que también puedo yo jugar. De repente la persona se mete otra vez en adicción a los videojuegos, pero ¿quién fue el que abrió la pauta para que eso se diera? El pastor que estaba jugando el videojuego. Y hermano, dirás que hermano, es que yo soy uno malo, yo no lo considero malo. Claro que no, usted no lo considera malo, pero aquel que es débil en la fe tiene problemas con eso y él cayó en adicción por su culpa. Es que hermano, yo no tengo nada que ver con eso porque es su pecado, es su falta. Sí, pero uno de maduro o una persona que es consciente o que es instruida debe entender de que lo que uno haga puede provocar en el tropiezo para otra persona. Por eso habla de cuidarnos de no buscar poner tropiezo al otro, de que lo que uno puede hacer puede provocar el tropiezo para otra persona. Y eso es lo que no hemos entendido. Por eso hacemos lo que se nos da la gana, porque no velamos por el amor del hermano, no velamos por esas circunstancias o esas razones que ellos están luchando. Entonces nosotros hacemos cosas deliberadamente porque según nosotros no está malo. Aunque también a veces ciertas cosas sí están malas, pero no las queremos considerar malas. Entonces, en este caso, tenemos que entender esas situaciones, primero de las bases del Evangelio, pero también vamos a darnos cuenta, bajo el contexto que aquí está hablando, de que una persona va a salir aprobada o va a agradar a Dios cuando Él va a velar sus pasos para no provocar la caída de alguien. Es decir, si yo me he visto en mi vestimenta, tengo que ver que no provoque el vituperio o la caída de alguien, porque también vimos aquí acerca de vituperar. Vituperado. Por ejemplo, si yo me subo a una plataforma a predicar en pantaloneta y tal vez con una playera de básquetbol, por ejemplo, de esas que no tienen mangas, y con unos tenis, puede ser que para mí no sea malo predicar de esa manera. Y puede ser que muchos inclusive me aplaudan esa actitud. Y hermano, ese hermano no es religioso, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar de que va a haber otro grupo que simple y sencillamente me va a criticar, me
me va a decir que yo soy un libertino, va a hacer un montón de cosas. Inclusive puede ser un grupo muy amplio o un grupo muy corto. Y alguien dirá, hermano, no le haga caso. Pero ¿qué pasa? Yo estoy provocando y yo estoy generando un tropiezo para ellos, porque sabiendo yo que esa acción que yo voy a tomar está provocando el tropiezo para otros, entonces yo no lo debería de hacer, porque estoy sabiendo que voy a provocar que me vituperen y yo estoy provocándolo. Entonces, ¿qué significa? Significa de que yo debería ser más sabio y pues aunque a mí me gusta andar así y también me gustaría predicar de esa manera, yo debería ser más consciente que puedo hacer de tropiezo y puedo estar provocando a esas personas para que caigan, sabiendo yo lo que va a ocurrir. Entonces, si yo soy consciente, pues yo me puedo poner simplemente una playera tipo polo, un pantalón de lona y buscar unos zapatos que no sean tan llamativos o inclusive buscar zapatos adecuados. Tampoco no estoy diciendo que uno se vista de saco y corbata, pero lo que quiero resaltar es de que sé de que si yo mantengo mi formalidad o inclusive formalidad casual, no sé cómo le llaman a alguien, sé de que las personas, no voy a provocar eso que las personas comiencen a vituperar en contra mía, ¿verdad? Entonces yo soy sabio y estoy buscando que las personas no caigan en esa murmuración. Entonces, ciertamente Dios no me puede juzgar necesariamente, pero Dios también sabe de que si yo entiendo algo y yo no lo estoy llevando a cabo, yo no voy a ser necesariamente aprobado por Él. Y eso es el contexto que a veces se entra con lo que es la música urbana y otras formas de vestimenta que las personas han tenido, de que ellos no han entendido. O sea, por ejemplo, a mí, si ellos se quieren vestir, se quieren peinar, se quieren mover, si quieren de esa manera, es problema de ellos. Los que van a ser juzgados en el tiempo final son ellos y los que los escuchan a ellos. Pero, ¿qué pasa? Ellos son figuras públicas de que al mantener de esa manera, para ellos puede ser que no sea malo. El problema está que los que los escuchan no tienen una conciencia supuestamente madura como los otros. Entonces, ellos no solo están provocando que los demás que están, por así decirlo, comenzando, no se cimenten bien, sino que aparte de eso están provocando la vituperación de otros grupos. Y el hermano dice, hermano, a mí Dios no me juzga. Pero ¿cuál es el problema? Que él está provocando el vituperio y la caída de otros y no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque quiere someterse y sojuzgarse a su propia manera de vida. Entonces, uno entendiendo eso, debe comportarse de diferente manera. Eso también lo estoy hablando en términos, por ejemplo, que hay personas que tal vez, o por lo menos en mi caso, yo soy una persona que a veces no le pongo mucha atención a mi forma de vestir o otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo predico o enseño con ese mi descuido, yo voy a provocar que otras personas me señalen y digan, mire, hermano, que esto y lo otro, pero la culpa no va a ser de ellos del todo, va a ser mía, porque yo provoqué eso. Pero si yo vengo y entendiendo lo demás, trato de vestirme por lo menos bien o escoger ropa adecuada, y yo me presento de la mejor forma posible para no procurar la caída de nadie o el vituperio u otras acciones, entonces yo voy a buscar de alguna manera agradar y no buscar tropiezo a las personas. No porque las personas quieran ser agradables, sino que solo por una acción puedo evitar que las personas puedan recibir el mensaje que yo tengo. Es como por ejemplo los chistes o las bromas que a veces se hacen en el púlpito. Para muchos, o por lo menos cuando yo estuve en una congregación, me di cuenta como por ejemplo en mi caso mi hermano y otras personas, aunque el predicador tenía palabra de Dios, tenía revelación de parte de Dios, tenía instrucción, doctrina, muchos no le recibían la palabra porque a veces daba un comentario de chiste o de comedia y eso provocaba que prácticamente, por decirlo, que ya no atendieran a todo el mensaje o que se apartaran de la iglesia. Y a veces la respuesta que se da es, hermanos, que yo soy así. Entonces, ¿qué pasa? Si uno comienza a examinar y uno comienza a ver de que por causa de los chistes o comentarios así bromistas que uno está haciendo, las personas no están aceptando nuestro mensaje, es decir, de que si nosotros quitáramos esos chistes o esas bromas, más personas nos escucharían y nosotros evitaríamos el vituperio o algunas otras situaciones, entonces yo tendría que dejar de hacer esas bromas o chistes para que el mensaje sea ampliado y para que yo evite el tropiezo y el vituperio de las otras personas. Entonces, eso ya es actuar sabiamente para con Dios y para con los hombres.
Dios puede ser que ni me juzgue ni me ponga ni atención, por así decirlo en ese término, pero las personas sí lo están haciendo. Y solo por eso estoy evitando que el mensaje llegue a más personas. Entonces, por eso es que uno tiene que aprender a ser maduro y no buscar el tropiezo. Por eso estoy poniendo diferentes ejemplos, no únicamente en el caso de la ropa, sino que también en la forma de hablar y en algunos otros puntos que pueden provocar de que uno pueda ser de tropiezo para otros o pueda que la actitud uno pueda generar un vituperio porque uno mismo lo está propagando. Y hermano, y después uno, a veces pasa que, hermano, no sé por qué me critican o por qué hacen esto y por qué lo otro, pero uno lo está buscando. Entonces uno quiere aprobarse y quiere manifestarse de una manera y no quiere perder lo que uno llama su esencia, su estilo. Pero aquí nos habla prácticamente el apóstol Pablo de que uno tiene que sacrificar por causa de amor de otros. Por eso dice acá el 18. No, porque era el 21. Ahora, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces aquí por eso mencionaba el 21, que habla de que dice, bueno es no comer. Es decir, que en el principio del mensaje del versículo 13 dice de que si yo como, para mí no es malo comer carne, yo lo puedo hacer. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y mete la comida, porque recordemos de que en ese momento hablaban acerca de los judíos con la comida de los ídolos. Entonces la idea era no comer comida a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo decía, si me ponen a mí una comida para los ídolos, yo me la puedo comer. Pero ¿qué pasa? Si él se comía esa comida y lo miraba un judío, decía, el apóstol Pablo está comiendo comida de ídolos. Yo también voy a comer, pero él en su conciencia sí se va a contaminar, pero el apóstol Pablo no. Entonces el apóstol Pablo decía, yo puedo comer lo que quiera, pero la otra persona que es débil o que va iniciando, él sí va a pecar y él sí va a hacerlo caer por lo que comía. No estamos hablando ni siquiera en otros casos. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, entonces si yo sé de que comer esto va a provocar que alguien tropiece, se ofenda o se debilite, mejor no lo voy a dejar de comer. Entonces, ¿qué pasa? Él dejó de comer carne o beber vino. ¿Para qué? Para que el hermano no tropiece, se ofenda o se debilite. Si lo colocamos en términos de videojuego, que el pastor ahí se pone a jugar videojuegos y de que sube ahí, miren, ya pasé el nivel tal y nivel tal. Si eso que él está haciendo está siendo de tropiezo para un hermano que va comenzando, ese otro hermano por causa de que él no tiene dominio propio, él agarre ya desvelada desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana jugando videojuegos, aunque el pastor tal vez solo agarre media hora para divertirse o para sacarse como su mente en otra cosa, pero está provocando algo en otro. Entonces, ¿qué pasaría acá? Entonces, como dice aquí, bueno es no jugar. ¿Por qué? Porque va a generar tropiezo u otro se va a ofender o se va a debilitar. Claramente aquí puedo poner jugar o inclusive podría poner aquí ver TV. O también podríamos colocar aquí lo de la ropa. Es decir, bueno es no vestirme de manera sensual o provocativa, ni nada que mi hermano tropiece, ni se ofenda, ni se debilite. Bueno es que no cante, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno es de que yo no me vista de manera escandalosa, por decirlo en términos de cuando se habla de género urbano, agarran toda la cultura, ¿verdad? Con vestimenta y todo. Que mi hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Entonces está agarrando un grupo de cosas que yo podría hacer, porque no es, o inclusive en las bromas, ¿verdad? Y es bueno es que no haga bromas. Bueno es que no haga bromas, ni nada en que mi hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Entonces vemos de que aquí hay varias cosas que la cual en esencia el mensaje podemos colocar que el hermano la idea es que buscar no ponerle tropiezo al hermano, porque es lo que el apóstol Pablo está buscando desde el inicio, versículo 13. Voy a volver a leer. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ese es el punto que estamos resaltando, ¿verdad? Entonces hay acciones que nosotros tenemos que para nosotros pueden ser normales, no pecamos, etcétera, pero eso está provocando que otros sí tropiecen, se ofendan o se debiliten. Con esto no quiero decir de que uno no predique, ¿verdad? Porque uno puede predicar y ofender a otros. Y ellos se sienten los ofendidos. Pero una cosa es realmente basarme en la verdad de Dios y otra es
comenzar a hacer otras cosas que realmente no van a provocar la bendición para otros hermanos. Entonces veamos el 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, de que, basado en el ejemplo de Pablo con la carne, ¿verdad? Que él podía poder comer carne para ídolos o podía comer de todo tipo de carne que se le presenta en la carnicería. Pero si lo miraban al apóstol Pablo comiendo, la otra persona, ya solo el hecho de querer comer una carne similar en su mente ya generaba esa falta de fe, de que las cosas eran puras. Entonces para él sí era impuro, algo similar a lo que hizo el apóstol Pedro en Hechos 10. Cuando Dios le dijo, Pedro, mate y come, dijo, Señor, pero no ha entrado nada inmundo en mi boca. Y Jesús dijo, no llames inmundo a lo que yo ya he purificado. Entonces vemos de que el apóstol Pablo, por causa de su conciencia, de que él no había recibido totalmente la revelación de parte de Dios, él no comió la carne, aunque Dios se la ofreció por el hambre que tenía. Entonces, en su conciencia no lo iba a hacer, porque todavía era judío y que todavía no había entendido la revelación de la purificación de las cosas. Si él en ese momento hubiera entendido y hubiera asimilado la revelación de la purificación, él hubiera comido lo que Dios le había dado, pero no lo hizo. Entonces vemos en este caso que Pedro habla de eso. Pedro dice, mira, yo puedo comer, si Dios me baja un lienzo ahorita y me dice, mate y come, me lo como. Pero si me mira otra persona que es judía, me va a condenar o se va a ofender o me va a decir que por qué lo hago. Y de que si él anda buscando también bajo mi misma conciencia también comer eso, él si lo come, él sí peca, porque en su conciencia todavía entiende que es pecado. Entonces, por eso esto no, para nosotros ser aprobados, porque ese es el punto que quiero centrarme acá, para nosotros buscar ser aprobados delante de Dios y delante también de todas las situaciones, debemos considerar no poner tropiezo a los hermanos, considerar a mi hermano también basado en mis actitudes, es decir, de que si mi actitud está provocando algo malo o un efecto contrario en mi hermano, si lo que yo me he visto o lo que yo hablo o lo que yo actúo en ciertas cosas está provocando una caída, está provocando una ofensa o una debilidad sobre mi hermano, debo dejar mejor de hacerlo. Aunque para mí esto significa de que yo no peco o que yo tengo una conciencia clara y pura, pero eso debería yo dejar de hacerlo. Por eso mencioné acerca de los videojuegos, acerca de ver televisión, acerca de situaciones como la ropa o las bromas o algún otro tipo de cosa. Si todo eso está provocando que mi hermano caiga en tropiezo, se debilite o se ofenda, yo debería dejar de hacerlo. Porque en teoría, supuestamente yo soy el maduro, ¿verdad? Por eso la gente mencionaba que la gente se cree madura, pero sus acciones no reflejan esa madurez. Y la madurez indica de que si hay algo que, aunque yo considere puro, está provocando una caída o un tropiezo para alguien, mejor lo voy a dejar de hacer. Muy bien, vamos a avanzar aquí siguiendo con lo de las partes de las aprobaciones. Esto es 1 Corintios 11, 17 y 19. Lo puse en la Biblia textual, cuarta edición, porque se entendía mejor. Dice de la siguiente manera, versículo 17. Pero al daros las siguientes instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ciertamente oyo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. 19. Porque también debe haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Entonces aquí hay algo, lo que venimos hablando de aprobados, ¿verdad? Entonces aquí hay algo interesante porque el apóstol Pablo dice que hay divisiones en la iglesia y que en parte lo cree porque se manifiestan los aprobados. Entonces esto es bien interesante porque Dios puede provocar o Dios puede permitir, de que se manifiesten cosas dentro de la congregación, para que resalten quienes realmente están aprobados delante de Dios y quienes no son aprobados delante de Dios. Entonces Dios puede permitir que algo pase. Entonces a veces lo que hacemos nosotros cuando una iglesia tiene problemas es señalarla de que no está en Dios. Esos no son de Dios porque se dividen, esos no son de Dios porque esto, y se critica y critica y critica. Entonces, ¿qué pasa? Ese acontecimiento que está manifestándose en la congregación va a manifestar quiénes realmente son aprobados por parte de Dios. Y tomando el ejemplo de lo anterior, es de que todos aquellos que están a juzgar, criticar hermanos que esos de plano están pecando, que eso es esto y lo otro,
Entonces, todos esos que están haciendo eso, juzgando, ¿qué pasa? Ellos están saliendo reprobados delante de Dios. No, hermanos, que la Biblia dice, sí, pero aunque la Biblia diga, usted está siendo reprobado, porque su actitud no es de misericordia, su actitud no es de compasión hacia ellos, su actitud es de que, como dicen coloquialmente, se cayó el árbol y todos hicieron leña del árbol, en el sentido de que ve que la persona está mal y todavía viene la persona, por así decirlo, a decirle más un mal mayor, o ya yo ya sabía que esa iglesia se iba a caer porque miren cómo están. Y eso solo estoy hablando de los externos, pero dentro de la situación interna podemos ver inclusive personas que tal vez cuando hay divisiones buscan la unidad, pueden buscar orar delante de Dios, tal vez no dicen nada en la iglesia, pero tal vez después se van a orar a su cuarto y decirle al Señor, Señor, ayúdanos para que no haya más divisiones, etcétera. O otras personas llevan una actitud más seria, dirían, miren hermanos, no estemos peleando, busquemos avanzar en Cristo, busquemos la unidad, ordenémonos. Y ya va a haber otros diciendo, no, hermanos, que usted quiere ser el pastor general o usted no es como Pablo. Entonces vemos de que las actitudes dentro de estas situaciones que diversas, porque no solo pueden presentarse estas situaciones de divisiones, sino que otras situaciones dentro de la congregación que pueden reflejar quién puede salir aprobado delante de Dios y quién no. Entonces nosotros deberíamos comenzar a examinarnos y ser más conscientes de lo que está pasando. Es una manera de Dios probar. Recordemos que la Biblia dice que Dios examina los corazones y que prueba los corazones. Y no solo lo hace por así, en momentos muy específicos, sino que también lo hace constantemente. Entonces, si se está manifestando algo dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de la escuela, dentro de las amistades, dentro de la diversidad de escenarios que se pueden manifestar, Dios está observando si vamos a salir aprobados o no vamos a salir aprobados en las situaciones que se están presentando, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado también, saber que Dios nos está examinando en cualquier momento. Ya hemos hablado que aprobado significa que fue puesto a prueba y luego de ser puesto a prueba salió aprobado, no raspado, sino que realmente, por así decirlo, un 100%. Veamos otro ejemplo, 2 Corintios 10, 17, 18. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esto es bastante importante. Puede ser muy sencillo el mensaje que está dando acá, y claramente lo es. Dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces aquí hay que tener cuidado del alabarnos a nosotros mismos. Y menciono esto porque, y lo he dicho también en muchas transmisiones, es de que a veces nosotros, cuando nosotros decimos que hermano yo soy maduro, o hermano es que nosotros somos de sana doctrina, ¿eso qué están haciendo? Eso es generar una alabanza a sí mismo. Cuando se habla de alabar es poner en un lugar alto, en un lugar de honra a sí mismo. Entonces, por eso cuando uno alaba a Dios, significa que uno está poniendo a Dios sobre nosotros. Por eso decimos, Señor, tú eres mi Salvador, estás sobre, yo no pude, tú sí pudiste, me rescataste, lo estoy poniendo en alto. Entonces, ¿qué pasa en ocasiones? Nosotros buscamos alabanza propia y a veces cuando lo hacemos es cuando uno dice, hermanos, que uno que ha estado en la sana doctrina o uno que ha sacado el curso de teología, o que uno que ha tenido un doctorado y que los demás no conocen de teología. Entonces, eso es una forma de gloria y de alabanza hacia sí mismo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Inclusive eso también, por lo tanto, lo adoptan los miembros de la congregación y terminan diciendo algo como, hermano, yo la iglesia donde estoy es una iglesia de sana doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Están alabando su denominación, están alabando su ministerio. Y no necesariamente es que Dios los tenga aprobados. Entonces uno tiene que tener cuidado con esos tipos de alabanza o de gloria que se están adquiriendo las personas. Es que hermano, como Dios nos usa, no hay ninguna iglesia. Somos la más santa, la más pura o la más X o Y, Z. O que nuestro pastor o que nosotros hemos sacado cursos de teología o de X o Y o Z. Eso también es una forma de alabanza y una forma de glorificarse a sí mismos. No únicamente, a veces algunas denominaciones o algunos critican a otros porque se ponen el título de apóstoles o porque se ponen el título de profetas, pero ellos se ponen el título de sana doctrina, ellos se ponen el título de verdaderos, ellos se ponen el título de los que andan en la senda antigua, que realmente es casi lo mismo decir que alguien es apóstol o profeta, solo que con otras palabras, tratando de encerrarlas en humildad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando expresamos un tema, cuando
hablamos inclusive de nosotros mismos, porque podemos causar que nosotros nos estemos alabando de nosotros mismos. Entonces, es bien importante ese punto para que nos enfoquemos en saber que Dios va a dar testimonio en nosotros. Y por eso Jesús mencionaba que Él no daba testimonio, sino que la misma palabra y las obras daban testimonio de lo que Él era. Inclusive cuando vemos mucho a Jesús, vemos de que Jesús no se hacía llamar el Cristo. Es más, buscaba que otros dieran testimonio de que Él era el Cristo. Por eso Él mencionaba, también decía que si uno daba testimonio de sí mismo, no era verdadero, sino que el testimonio tenía que ser de otras personas que testificaran de que lo que uno estaba haciendo era verdadero o no. Dando a entender de que no es de que yo diga, hermanos, que yo soy de sana doctrina, sino que otra más nos diga a nosotros si somos sana doctrina o no. Uno no tiene que ponerse en ese plan, hermanos, que nosotros, solo la sana doctrina, todos los pentecostales o los estos o los otros o los sea quien sea, son de falsa doctrina. Eso no es así. Eso solo da alarde de nuestra altivez, alarde de nuestra maldad, alarde en la perversión inclusive, y de que nos estamos alabando a nosotros mismos. Realmente el que tiene que testificar de lo que nosotros estamos haciendo es Dios. Las palabras o las obras tienen que dar testimonio que lo que nosotros estamos haciendo proviene de Dios o no proviene de Dios. No tenemos que dar alarde de que, hermano, que yo soy el profeta, o que yo soy el apóstol, que yo soy el evangelista, o que nosotros nuestra doctrina es pura desde años, de años, de años, y de la tradición y otras cuestiones, o que, hermano, porque ellos porque no saben de teología, que ellos porque no han sacado su título de teología, nosotros porque nos hemos desvelado leyendo la Biblia 3 horas. Todo eso es alarde. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que manifestar el fruto, no tanto estar expresándolo con nuestras palabras constantemente. 2 Corintios 13, del 5 al 8 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados. 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 7. Orando a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Aquí hay algo muy importante que menciona en el versículo 7 porque habla de aparecer aprobados. Pero hay palabras que van relacionadas a la aprobación, como en este caso, por ejemplo, probados a vosotros mismos. Esta palabra es un derivado, si no mal recuerdo, de la palabra que hemos venido de aprobado. Es decir, de nosotros ponernos a prueba. Dice, examinaos a vosotros mismos. Es decir, no necesariamente es que Dios nos examine y nos apruebe, o que otra persona o otro ministro venga a decir que lo que uno está haciendo está bien o está mal. Significa que uno tiene que aprender a autoevaluarse a sí mismo. Y dice aquí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos. Es decir, de que uno valide si realmente uno está haciéndolo. No solo examinándolo, sino verificar de que el fruto que uno está generando, está pasando por así decirlo, la prueba de calidad o no. Porque uno podría decir, hermanos, que yo estoy predicando la sana doctrina, sí, pero ¿cuál es el fruto de lo que él dice que es sana doctrina? No, es que mira, hay un montón de gente. ¿Es el montón de gente un buen fruto o es el montón de gente un mal fruto? Porque regularmente a veces se dice, hermanos, aquí predicamos la sana doctrina y tenemos la teología de Dios y sacamos el curso, el doctorado, etc. El punto es, las personas que están en el pueblo están demostrando eso, porque la Biblia dice que ellos son labranza y nosotros somos obreros de esa labranza. Entonces, significa que estos que dicen ser predicadores o que dicen ser doctores o que se dicen ser teólogos, están diciendo eso. La iglesia, ¿cómo está? La iglesia está demostrando el fruto, porque el apóstol Pablo por eso también dice, si yo no soy apóstol, ustedes fueron mi fruto de mi apostolado, ustedes son mi obra en mi apostolado. Negarme a mí es negarse a ustedes. Si ustedes se creen espirituales, si ustedes se creen profetas o gloriosos en Cristo, fue porque yo trabajé en ustedes. Entonces, ¿qué significa? De que a veces no es solo el hecho de decir alarde de la iglesia, sino que ¿qué pasa? Los miembros de la congregación
¿Están manifestando la sana y verdadera doctrina como se debe? ¿O qué están manifestando? Uno tiene que comenzar a poner a prueba las palabras que uno dice y realmente examinar la forma de vida si concuerda lo que uno dice con lo que uno está haciendo. Y no solo les dar el alarde y comenzar a criticar denominaciones y demás, porque Dios no nos llama del todo a examinar, a ver los demás, sino que también a vernos a nosotros mismos. Muchos dicen y hablan acerca de defender la fe, y que por eso dicen que el varón tal es falso, y que el fulano tal es, y mengano tal es falso, y que la denominación es falsa, pero se han puesto a examinarse a ustedes mismos si ustedes están dando la talla, la estatura que Dios está solicitando. Porque ya sabemos que hay un montón de gente que nos lo da, pero uno tiene que examinarse. Y por esa razón, tal vez por eso se me ha quedado mucho, y siempre resalto este versículo: examinaos a vosotros mismos. Ahora, esto no está diciendo, este versículo no necesariamente está expresando que uno esté en la fe de Jesús o no, en el sentido de que si uno cree en Jesús o no cree en Jesús. Este versículo se puede entender en el sentido de que cada cosa que yo estoy haciendo la tengo que evaluar. Mi forma de oración, mi forma de lectura, mi forma de ayunar, mi forma de cantar, mi forma de predicar o de enseñar, mi forma de hablar con otras personas, mi forma de comunión con los hermanos, mi forma de, qué sé yo, por ejemplo, de entrar en vigilias, por poner un ejemplo, mi forma de discernir, todo lo tengo que poner bajo prueba para ver si lo que estoy haciendo está aprobado un 100% o solo estoy alcanzando un 1%, por ejemplo. Porque muchos, por ejemplo, hablamos de discernimiento, pero bajo ese punto de discernimiento, ¿qué tanto podemos ser aprobados? Si Dios nos pasara un examen de discernimiento, ¿podemos salir aprobados o no? No bajo lo que yo creo que es el discernimiento, sino que lo que bajo Dios entiende por discernimiento. Por eso hablamos acerca de Jesús cuando habló con este maestro de la ley y le dijo: tú que eres maestro de la ley no sabes acerca de esto, acerca del nuevo nacimiento. Entonces, en este caso habla en ese sentido, de aprobarnos, inclusive, por ejemplo, con lo que hemos hablado de la sana doctrina. Si nosotros nos pasara un examen de sana doctrina, ¿lo pasaríamos? No solo en lo teórico, sino también en lo práctico. Y por eso a veces cuando yo he hablado del bautismo en agua, y a las personas les digo: mira, ¿sabes del bautismo en agua? Y sí, ya me fui bautizado. No, yo no te estoy hablando que fuiste bautizado, no. Significa de que si te toca hablar con alguien acerca del bautismo en agua para que él se bautice, le podrías explicar acerca del tema de una buena manera. No necesariamente que te vayas a estudiar para dar el tema, sino que ya tengas el tema para explicarle y saber cómo defender eso. Y además de que si te toca bautizar, sabes qué procedimiento se debe continuar. A ese es el sentido. ¿Y cuál es el valor o el enfoque también del bautismo? Porque realmente no es solo que yo me bauticé y ahí luego miro qué hago, ¿verdad? Sino que el bautismo es una continuidad que se tiene que dar. Por eso se llama doctrina básica. Entonces, en este caso, vamos a seguir avanzando acá. Como dice acá, habla de buscar que nosotros pongamos a prueba lo que nos ha sido dado. No engañarnos a nosotros mismos, sino examinarnos a nosotros mismos. Dice: a menos que estéis reprobados. Entonces, ¿qué significa? Que uno puede salir reprobado. Puede salir uno reprobado en la oración, puede salir uno reprobado en la lectura, puede salir uno reprobado en los ayunos, puede uno salir reprobado en ciertos ámbitos. Obviamente no nos gusta que uno pueda salir reprobado. Ya mencionamos que reprobado, basado en el contexto que estamos hablando, significa que uno tenga un 61 inclusive. Es decir, que el aprobado de parte de Dios no implica un raspado o un apenas aprobé. Para Dios significa que yo necesito que estés al 100 o por ejemplo un 90. Una nota alta de aprobación, no necesariamente una nota que apenas fue rascadito que uno logró pasar. Estamos hablando de que uno sea bien aprobado por parte de Dios, y Dios no lo deja avanzar a uno a otro ámbito a menos de que uno salga aprobado. Por eso la Biblia dice: tengo muchas cosas que deciros, pero hasta ahora no lo podré sobrellevar. Es decir, que fuimos evaluados y Dios nos examina y dice: no te puedo dar una enseñanza mayor, porque te medí, te pesé y estás falto. Si tú creces y te formas, yo puedo colocarte en un nivel de enseñanza mayor. Y eso en la universidad teológica, por ejemplo, si lo vemos de esta manera, en términos que alguien saca su doctorado o maestría, él puede sacar un examen y sacar 100 en todo, inclusive sacar un summa cum laude o sum cum laude, no sé cómo le llaman, y salir con el sello de calidad, por así decirlo,
de ese seminario teológico o universidad teológica. Pero para Dios no necesariamente está aprobado, porque Dios lo que va a hacer es meterlo al fuego, meterlo, por así decirlo, en las llamas de la prueba. Y no necesariamente él va a salir aprobado. Entonces eso es lo que hay que considerar u observar con respecto a eso. Por ejemplo, miremos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo por muchos años no aceptó y no recibió a Cristo. Hasta que Jesús se le manifestó, él pudo recibirlo. Pero mucho tiempo estuvo, por así decirlo, desaprobado delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y eso que el apóstol Pablo era un conocedor. Y vuelvo a repetir esto, ahora que lo he mencionado en otras ocasiones. No, el apóstol Pablo no era el único que sabía acerca de la Biblia en ese tiempo. Por eso estaba Gamaliel, que era maestro de Pablo. Es decir, que Gamaliel era mucho más conocedor que Pablo. Entonces, ¿qué significa? Que había otros eruditos, otros conocedores alrededor del pueblo judío que sabían mucho de la palabra, pero no por eso aprobaban a Jesús como Señor y Salvador. Y que puede ser que muchos doctores de la ley o conocedores de la ley, que en ese tiempo eran los más eruditos, puede ser que nunca aceptaron a Jesús. Entonces, una cosa es que Dios nos apruebe, a que nos apruebe un establecimiento teológico, si lo queremos llamar de esa manera. Inclusive alguien dirá, hermanos, que yo ya me sé todos los tipos de teología. Sí, pero no necesariamente se los haya enseñado Dios. Los aprendió de un libro. Ah, no, hermano, pero eso es revelación de Dios. No funciona así. Porque cuando Dios se busca enseñarnos a nosotros, nos enseña de una manera personalizada, no necesariamente tomando un libro. Aunque uno tome el libro, pero Dios no le quiere enseñar eso a uno, no se lo va a revelar. Uno puede leer mucho del tema, pero no necesariamente tener la revelación. Tiene el conocimiento, pero no la revelación. ¿Por qué? Porque Dios no ha visto que tengamos la estatura para recibir esa enseñanza. Vamos a avanzar aquí. 2 Timoteo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Palabras que hemos estado viendo, que es procurar. Ya hemos mencionado que esto procurar es como un buscar, pero es un buscar con esfuerzo. Es un buscar con diligencia. Entonces dice, busca con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí habla de procurar presentarse a Dios aprobado. Entonces, vuelvo a resaltar, en este caso deberíamos examinar la Biblia para saber cómo examinarnos y presentarnos como aprobados. Pero en este caso también saber de que podemos salir reprobados. Si salimos reprobados, tampoco significa que se va a hacer el fin del mundo o que no nosotros, por así decirlo, que Dios nos va a desechar. Sino que cuando habla de reprobados, de que obviamente, por ejemplo, cuando uno en una escuela o un colegio saca una mala nota, lo que tiene que hacer es, eso nos muestra que estamos deficientes en esa área. Por lo tanto, lo que busca a veces los profesores es ayudarnos a que uno estudie mejor, o a veces se asigna a una persona para que nos enseñe. A veces uno puede hablar con el papá lo ayuda, o el papá contrata a alguien para que nos enseñe, es decir, como que reforzar ese punto. Entonces, a veces nosotros, por el afán de querer presentarnos a Dios aprobados, nos aprobamos así. Por ejemplo, aunque estemos deficientes, nos aprobamos con 100, pero realmente deberíamos ser justos. Es decir, yo en esta área estoy cometiendo un error y tengo que ver cómo lo mejoro. Entonces, obviamente hay ejercicios para hacerlo. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido o que yo he hecho por muchos años con respecto a ver este punto de ser aprobado por parte de Dios, y que también aquí dice, ¿verdad? Que use bien la palabra de verdad. Una de las cosas que yo he hecho por años, bueno, no es común que lo cuentes, de que una de las cosas que yo hago es oír mis propias predicaciones o propias enseñanzas. Entonces yo reviso, cuando la escucho, a veces escucho 1 o 2 veces, para yo ver la manera de cómo mejorar lo que estoy predicando o enseñando. Y a lo largo del año también hay personas que me han señalado cosas, mira, eso que estás diciendo, estás haciendo no es correcto. Entonces he procurado, porque tampoco voy a decir que lo he logrado hacer a la perfección, he procurado que eso que me han señalado que no es correcto, tratar de no hacerlo. Y también yo mismo he visto ciertas cosas que yo tengo, por ejemplo, muletillas, o que a veces tartamudeo, o a veces que yo a veces hablaba mucho entre los dientes, buscar la manera de cómo mejorarlo. Y en otras cosas también en términos, por ejemplo, visuales o el audio,
para buscar salir aprobado. Es decir, que Dios si me califica a mí, si Dios viniera y me dijera, voy a ver la obra que estás haciendo en todos los ámbitos, tanto terrenales, seculares, como por ejemplo los colores de la pantalla, la letra, el tipo de letra, la transmisión que se da, también mi forma de transmitir el mensaje, mi preparación de orar antes, de estudiar antes, todo ese conjunto de cosas, ver la manera de que, por ejemplo, yo cada vez que termino las reuniones, o por ejemplo sábado, domingo, yo mismo me examino, es decir, yo mismo reviso lo que estoy haciendo. Dije, bueno, este mensaje debería haber estudiado más, este mensaje lo debería haber hecho más preciso. Entonces yo me autoevalúo después de realizar cada semana una de lo que hago, y basado en eso, basado en mis observaciones de lo que hice en la transmisión, busco que me vaya mejor en la siguiente transmisión, ¿verdad? Obviamente a veces no, por ciertas circunstancias puede que me cueste, porque en el trabajo surgió un error y me tocó que desvelarme toda la noche, que me pasó hace 2 semanas, y eso me afectó en el tema que iba a dar. Entonces vemos de que yo, bueno, vamos a ver cómo mejoramos. Hay problemas, hay dificultades, pero va la manera de cómo mejorar. Entonces, a ese sentido hablo de buscar a presentarnos, procurar con diligencia, es decir, estarnos examinando, estarnos verificando para ver de qué manera mejorar nuestra ofrenda a Dios, porque realmente predicar para mí es ofrendar a Dios de palabra de verdad. Es una forma de alabarle, porque cuando uno dice Dios es justo, Dios es fiel, uno está alabando a Dios. Entonces aquí nos habla de procurar, de tomar medidas para que nosotros podamos ser verdaderos, tomar ciertas acciones, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar acá también, ya el último versículo, que es Santiago 1:12, dice: bienaventurado que el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí vemos que es esta misma palabra que se menciona en aprobado. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces vemos aquí que habla de resistir la prueba, es decir, que él fue puesto, por así decirlo, a prueba y se fue hallado verdadero. En este caso podríamos, si queremos ver un ejemplo de esto, podríamos ver el ejemplo de Job. Porque vemos de que claramente Satanás le pide permiso, por así decirlo, a Job de que lo puedan probar o tentar. Y le dice, si tú ves, si le quitas todo, verás que te maldice en tu propia cara. Cuando dice, bueno, hazlo, le dice Dios a Satanás. Cuando ve a Satanás, prácticamente destruyen su casa y se mueren sus hijos. Él tuvo una pérdida de sus bienes, si lo queremos llamar, es su empresa, porque él tenía sirvientes o siervos o empleados y estaban en otras ganado y otras cosas. Entonces él pierde prácticamente toda su empresa, todos sus recursos donde él generaba sus bienes, y pierde muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Él resistió en muchos casos, fue puesto a prueba y salió aprobado. Cuando él salió aprobado, porque él resistió a todo el dolor, a todas las circunstancias, y él dijo, como le fue quitado todo, él dijo, creo que se quitó la ropa, se puso tierra en la cabeza y dijo, eh, nací desnudo del vientre de mi madre y así mismo regresaré a la tierra, dando a entender de que con nada vino y con nada se va a ir, dando a entender eso de que todo lo que le fue quitado, pues es porque es terrenal, es pasajero. Luego Satanás lo vuelve a tratar de tentar, y le dice Dios, perdón, Satanás le dice, es que lo que pasa es que no has tocado su vida, no has tocado su cuerpo. ¿Y qué sucede? Dios dice, bueno, hazlo, te doy permiso. Bueno, vuelve otra vez Satanás, le da una enfermedad de la piel. Y hay una cosa interesante que estaba meditando hace poco, cuando hablaba con unos hermanos, y es de que no solo tocan la vida, el cuerpo de Job, sino que también la esposa dice, maldice a Dios y muérete. Y lo interesante es de que como la Biblia dice que nosotros, el hombre y la mujer se hacen un solo cuerpo. Es decir, que cuando Satanás toca a Job en su cuerpo, por eso también viene la mujer a decir maldice también a Dios, porque también la mujer fue tocada, porque es parte del cuerpo de Job. Entonces, ¿qué pasa ahí? Job dice, como una mujer insensata has hablado, ¿acaso no recibiremos solo lo bueno de Dios, sino también lo malo? Entonces vemos de que Job dio una señal de que era ser aprobado.
Él resistió las diferentes circunstancias. Luego hay una historia detrás de Job y también, por ejemplo, en el caso de Jesús. Jesús, vemos de que él a lo largo del camino fue puesto a prueba y entre una de ellos decían, baja de la cruz, tú que dices que sanabas a alguien, ¿por qué no te sanas a ti mismo? Entonces él estuvo resistiendo las maldiciones, las tentaciones, otro tipo de cosas y por consecuencia vemos de que él fue puesto, le fue dado la corona de rey, por eso dice que el rey de reyes y señores, señores. También lo señala el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Entonces aquí nos habla a nosotros de que vendrán pruebas y circunstancias. La idea es poder pasarlo, salir aprobados en estas tentaciones, en estas circunstancias, en todo esto. Y todo esto, cuando dice resistir la prueba, habla de algo constante en lo que Cristo venga. Cuando nos finalice nuestro tiempo aquí en la tierra, Dios nos va a dar la corona de vida porque logramos resistir a las diversas tentaciones o situaciones que se nos presentan. Entonces, en este caso vemos de que también en esto habla de nuestro trato en la comunión con Dios y nuestra santificación. Entonces vamos a concluir con esto que hablamos hoy de Apeles, porque todo eso también nos ayuda a ver lo que el apóstol Pablo está diciendo de Apeles, es decir, que Apeles sabía juzgar bien, era una persona madura a la hora de saber qué hacer o qué no hacer delante de las personas para no provocar tropiezo. Vemos que Apeles aprendía a saber cómo examinarse a él mismo para ver si estaba en la fe o no, en sus diferentes enseñanzas, para ver cómo aprobarlas o mejorarlas. Usaba bien la palabra de verdad, algo similar con lo de Timoteo, no se alababa a sí mismo, y él aprendía a resistir la tentación en las pruebas. Entonces vemos de que en todo lo que acabamos de ver nos puede dar una magnitud de cómo era Apeles, en el sentido de aprobado, no en el contexto que en el principio vimos, porque ahora que comenzamos a leer todos los versículos relacionados a la aprobación y todo eso, vemos la magnitud de lo que podía decir Pablo acerca de usar la palabra aprobado, ¿verdad? Entonces vemos que hay un Apeles que nos demuestra a nosotros grandemente cómo debemos ser nosotros, porque ya mencionamos de que Apeles significaba llamado. Entonces era un llamado que fue aprobado. Entonces nosotros tenemos que ser llamados que son aprobados. ¿Con qué? Con lo que acabamos de ver. En nuestra madurez, en nuestro cuidado por los demás, en presentarnos a Dios de una forma aprobada, que usemos bien la palabra de verdad, que resistimos la tentación, que no nos alabamos a nosotros mismos, etcétera. Claramente lo que pusimos hoy son ejemplos, ¿verdad? Porque hay muchas otras cosas más de las cuales Dios nos puede hablar y decir. Pero lo que quiero dar a entender es poder brindar una esencia, un contexto o un fundamento de lo que puede haber sido un Apeles aprobado. Entonces, con esto vamos a finalizar orándole al Señor de que viendo el ejemplo de Apeles, nosotros también podamos ser como Apeles, en el sentido de ser aprobados. Vamos a orar. Dios bendito y amado, venimos hoy delante de ti que hemos visto la situación con Apeles. Nos ha agradado saber cómo era Apeles en este caso, de que él era aprobado y los diferentes versos que vimos. Ayúdanos a ser personas que has llamado, pero también queremos ser aprobados en este llamamiento. Queremos ser maduros, queremos velar por nuestros hermanos, queremos no buscar poner tropiezo a nuestros hermanos, queremos usar bien la palabra de verdad, queremos hoy ser sensatos, queremos hoy ser justos, queremos hoy resistir la tentación, queremos hoy, Padre bendito, salir aprobados, no raspados, sino que alcanzar la madurez y la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Gracias te damos, amado pastor. Guíanos hoy para ser fieles a ti y para sujetarnos a tu verdad y a tu palabra. Gracias por tu eterno y fiel amor. Alabado seas eternamente y para siempre. Bendito sea tu nombre eternamente, Padre bendito. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti para que tú seas ensalzado, glorificado, honrado y alabado. Queremos hoy declarar que hemos pecado delante de ti. Hoy confesamos nuestros pecados y queremos caminar en tu verdad. Queremos reconocer a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo que Él es el único mediador entre tú y los hombres. Y queremos hoy ser bautizados en agua y ser llenos de tu Espíritu Santo, sabiendo que Jesús ha resucitado entre los muertos y que Él está vivo y está a tu diestra. Y que también queremos participar, por ende, de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora vamos a orar
por las diferentes necesidades. Padre, venimos delante de ti porque hay necesidades que tu pueblo tiene para que sean escuchadas, sean establecidas en la verdad y que sean consagradas para ti, Padre. Sabemos de que hay personas que tienen problemas de salud, problemas de ataques espirituales, problemas de contienda, problemas tal vez de familiares, problemas en la universidad o en el colegio, en escuela, institutos o la iglesia, etcétera. Ayúdalos para que todos salgan aprobados en las diferentes circunstancias, que su fe pueda ser probada, que pueda ser hallada pura y santa delante de ti. Provee todo lo necesario, proveeles doctrina, sabiduría, gracia, liberación de tu nombre y de todo lo necesario para que ellos puedan caminar rectos en ti. Ayúdalos, apóyalos y dirígelos en la verdad para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Entonces Dios los bendiga. Son las 10:56. Vamos a dar lugar a las 11:15 para el siguiente tema. A las 11:15 vamos a dar lugar al siguiente tema. Que vamos, mientras tanto, vamos a poner unas alabanzas. 11:15. Vamos a colocar unas alabanzas para dar gloria a Dios. Y luego vamos a adentrarnos. Pero solo voy a cancelar aquí las.